Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy en esta entrega de Mago, su programa que ha sido creado para el desarrollo del autoconocimiento y también para impulsar el despertar de la conciencia. Espero que se encuentren genial este día, esta tarde o esta noche allí donde estén. Ahora les voy a enviar unos saludos muy afectuosos y mi agradecimiento profundo porque estoy al tanto que tengo muchos escuchas, fieles seguidores. Entonces quiero enviarles estos saludos, pero también agradecerles, como siempre, su presencia. Me llena de gozo, me hace profundamente feliz saber que nos escuchamos, que nos reunimos a través de este medio, a través de estos audios y sobre todo que este imago está formando parte de sus vidas y les es útil. Esa es la idea principal, que sea una herramienta, pero que esta herramienta funcione de acuerdo con el ritmo de cada uno, respetando nuestra particularidad, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros es diferente y de acuerdo como sintamos, pensemos y creamos, pues vamos a asimilar estos imagos. Y ojalá que todos los podamos poner en práctica en nuestra vida para una óptima calidad de vida. Entonces, siguiendo con estos saludos, quería enviar un abrazo gigantesco y enorme a España, que me siguen también allí en podcast. Les envío a todos un caluroso abrazo y les agradezco mucho que estén conmigo semana a semana. Costa Rica, un abrazo gigantesco para Costa Rica, para todos los seguidores y los que tienen la gentileza también de enviarme sus solicitudes, sus comentarios, cariño y apoyo que me dan. Gracias. Porque gracias a ustedes efectivamente la construcción de estos imagos está siendo un éxito para todos nosotros. Quiero enviar también muchísimos abrazos a los Estados Unidos, a Los Ángeles y a Albuquerque particularmente, desde donde recibo retroalimentación y mucho cariño y apoyo para mi trabajo. Gracias a Los Ángeles. Y también quiero enviar un abrazo gigantesco y agradecimiento enorme a Japón, que me siguen a través del podcast. Gracias, Japón, por estarnos oyendo semana a semana. Mil gracias. A Nicaragua, un abrazo. También a los oyentes de Nicaragua. Y a Francia, un abrazo para Francia. Muchas gracias a todos ustedes que están allí por la paciencia de esperar a todos estos agradecimientos. Vamos a pasar ahora a la materia que nos toca hoy, que es un tema interesantísimo, pero también de mucho cuidado, que vamos a tratar de escuchar, con prestar mucha la atención que vamos a poner hoy, porque es un concepto abstracto, pero que todos contamos con él y que es fundamental comprenderlo para poder desarrollar una transformación interior. Entonces vamos a ir con mucha calma paso por paso. El tema de hoy es integrando la sombra, se llama. Vamos a integrar la sombra. Entonces, empezamos por el principio de qué es la sombra, ¿verdad? Vamos a hacer aclaraciones de preguntas. Y antes vamos a hacer un prolegómeno pequeño en el cual recordemos que la transformación se da cuando nosotros evolucionamos y viceversa. Es decir, el ser humano solamente puede evolucionar si hay una transformación en él. Nuestra materia de trabajo aquí para la transformación somos nosotros mismos. Nosotros somos nuestro objeto de estudio, como si tuviésemos un laboratorio. Y nuestra vida personal, nuestro sentir, nuestro pensar va a ser las herramientas con las que nosotros vamos a lograr esta transformación. Entonces es importante que recordemos que todos somos seres multidimensionales. ¿A qué me refiero con seres multidimensionales? Que como somos frecuencia vibratoria, estamos viviendo en varios mundos paralelos, tanto los que podemos ver y percibir con nuestros sentidos, como los que no vemos ni percibimos con nuestros sentidos, lo cual nos lleva a que nosotros físicamente estamos constituidos de átomos, de partículas subatómicas, moléculas bioquímicas, y este es el plano material, que es el más denso, llamado plano inferior. Pero también estamos simultáneamente en el plano de lo intangible, que es donde está toda la energía sutil, donde está el espíritu que somos o esta conciencia infinita que tiene un carácter divino, que este es llamado superior. Hasta ahí vamos bien.
Hemos hablado ya de esto muchas veces, pero hay que refrescar un poco para que no se nos haga un enredo. Entonces, como somos seres multidimensionales, estamos trabajando y viviendo en estos planos, el plano intangible que no puedo tocar y el plano tangible que puedo ver con los sentidos. ¿Qué pasa allí entonces? Bueno, estos dos planos nuestros que percibimos y que no vemos con los sentidos o en los que vivimos, podrían reflejar una de las leyes herméticas del hermetismo. Hay un libro que se llama El Kybalión de Hermes Trismegisto, donde vienen estas leyes universales o cósmicas, ¿verdad? Que es muy interesante leerlo y que tiene que ver con ciencia, pero también con espiritualidad. Y estas leyes universales se aplican en el plano físico, o sea, también es comprobado científicamente. Como es arriba, es abajo, es una de ellas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se manifieste en el plano de la materia es un reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro mundo interior o en el mundo espiritual. Es decir, nuestra circunstancia de alrededor va a ser un reflejo de cómo estamos por dentro. Hasta ahí hicimos una pequeña introducción. ¿Qué es la sombra entonces? ¿Y quiénes poseen esta llamada sombra? Bueno, la sombra fue un descubrimiento, un aporte con respecto al desarrollo emocional psicológico del individuo por Carl Jung, ¿verdad? Que trabajó este tema a profundidad. Y la sombra la tenemos todos los seres humanos, porque la sombra se construye muy similar y paralelamente que el ego. Recuerdan que habíamos hablado que el ego es como el chip que tenemos mental, donde están todas las programaciones que recibimos en la familia, en la escuela, en las instituciones. ¿Recuerdan? Y que por lo general es de los 0 a los 7 años donde se nos forma la personalidad, pero conforme vamos creciendo seguimos recibiendo información a través de los medios de la comunicación y se nos van quedando ciertos programas que después los ejecutamos en automático. O sea, por eso siempre decíamos que el ego funciona en automático. Paralelamente, la sombra es todo aquello que ha sido reprimido dentro del ser humano. La sombra es todo lo que hemos ido guardando y no expresamos. Emociones, pensamientos, sentimientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nos enseñan dentro de la dualidad, que también les he hablado de la dualidad, lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un niño es pequeño siempre le dicen, esto es malo y esto es bueno, o no hagas esto o haz lo otro. En la escuela los profesores también le dicen, haz esto, no hagas esto, ¿verdad? Y en las instituciones eclesiásticas también te dicen, esto es malo, esto es bueno, esto es, puedes hacerlo, esto no. Entonces, el humano empieza a hacer unas configuraciones de qué debe y qué no debe hacer, sin cuestionarse, solamente por aprendizaje. Y a veces, por ejemplo, un niño pequeño, cuando le dicen que a veces los padres dicen que los hijos son malos o buenos, ¿verdad? O se utilizan adjetivos o sustantivos no muy adecuados que después al niño se le van quedando grabados. O cuando siempre se pone en psicología mucho el ejemplo del arte, ¿verdad? Cuando a un niño le reprimen que no puede dibujar o que no puede hacer o que no... Entonces, y que lo que tiene que hacer es tal cosa. O por ejemplo, qué sé yo, hay tantos factores. Ustedes en su vida personal recordarán cosas que les dijeron cuando eran pequeños y en la adolescencia y en los colegios. Entonces, igual, si un niño durante su crecimiento es agredido por los padres o menospreciado o X, y tal vez ese niño no pudo expresar su disgusto y su enfado porque era reprimido por la figura de autoridad en ese momento, esa ira que el niño reprimió, ese enfado o esa tristeza o esa carencia no desaparece, sino que la guarda. Y esa ira, vean qué serio lo que les voy a decir, o esa tristeza se manifiesta en la adultez de todos los seres humanos. De todos, efectivamente, no solo unos cuantos. Porque recordemos que somos energía, los pensamientos son energía también, son frecuencias vibratorias. Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta información se queda allí, a menos de que nosotros la transformemos.
Vean qué importante que es, por eso la parte también de las emociones y de irnos reconociendo. Entonces, todos estos sufrimientos, estos dolores, si no los transmutamos en su momento porque no sabíamos y crecimos, se nos aparecen, se nos reflejan, se nos expresan, ¿verdad? Es decir, es lo reprimido. Y a veces esas represiones salen de la peor manera. Ahora, hay que recordar que dentro de la sombra también hay factores positivos, no solamente negativos. Porque como les dije, si es una persona que se le reprimió algo que quería, algún talento que tenía, y esta persona, cuando ya fue grande, reconoció que eso había sido reprimido y entonces se dedicó a lo que tenía talento, pues entonces está enfrentando su sombra y sacando aquello que reprimió. Igual que las personas que son muy sensibles y que tienen que mostrar fortaleza por una situación de trabajo o familiar, y eso es lo que les pide la sociedad en el momento, empiezan a reprimir sus emociones y hacerlas fuertes, 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 pero eso después a la larga cobra la salud, ¿verdad? Porque recuerden que todo lo que es emocional y es mental se proyecta en la salud, se somatiza y ahí va una enfermedad. También se dice que los pensamientos repetidos de las personas conllevan enfermedades crónicas, o las famosas itis, las colitis, las gastritis, ¿verdad? No soy doctora, pero en todos estos estudios de lo que es salud emocional, bioneuroemoción, decodificación biológica, ya epigenética, se ven muchas cosas ahora en la ciencia y de la mano con la física cuántica, en la cual ya se comprueba que efectivamente todo nuestro sentimiento y nuestro pensamiento se ve reflejado en la calidad de nuestra salud. Y la sombra aquí juega un papel muy importante, porque vamos a imaginarnos dos personajes que crecen simultáneamente en nuestras vidas, desde nuestra tierna infancia, que serían el ego, que la mayoría de las programaciones del ego son tóxicas, lamentablemente, pero es así. Y en el otro aspecto tenemos a la sombra. Entonces en la sombra está todo lo reprimido, todo aquello que hemos guardado. A veces la sombra sale en los momentos tal vez menos adecuados. Por ejemplo, si una persona está siendo oprimida por su jefe o en su trabajo, o está pasando una situación de estrés y no la puede transmutar en ese momento, sino que aguanta y aguanta porque es el jefe, después va a llegar a su hogar, eso es muy común, y explota con el perro, con un portazo, o se desahoga, le levanta la voz a la esposa, o si es mujer, al esposo. Y en todos los casos injustificado, aunque sea simplemente el hecho de dar un portazo, porque eso genera una latencia. ¿Qué es una latencia? La latencia es algo que se mantiene constante aunque esté callado, ¿verdad? Latente, presente, presente. Entonces, si yo no sé que yo tengo emociones reprimidas, por ejemplo, ira reprimida durante mucho tiempo, eso en algún momento va a explotar. Es como una olla, como esas ollas de presión, ¿verdad? Que están así hasta que hay que estarlas vigilando porque si no explotan. Así funciona esa parte del ser humano. Toda la energía fuerte, ahí densa, de ira, de cólera, de molestia, de agotamiento con jefes, con los padres, con las autoridades, es una olla de presión. Si no se manejó en la infancia, en la adolescencia, y además cuando esas emociones siguen latentes adentro de nosotros y no las hemos visto, es decir, no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos ira reprimida, que nos hemos sentido sometidos por autoridades, ya sea profesores, padres, quien sea. Y eso nos sigue molestando y lo seguimos arrastrando sin darnos cuenta, atraemos situaciones de ese tipo. ¿Y por qué? Porque el universo, que es tan sabio, atrae nuestra frecuencia vibratoria. Entonces, esa carga que nosotros estamos manifestando sin darnos cuenta, de energía densa que andamos arrastrando, se nos va a manifestar en diferentes momentos, en diferentes escenarios, para que nosotros podamos transmutar, ¿verdad? Y gestionar ahora esa situación, esa emoción. Es como, por ejemplo, hay un libro, para ponerles un ejemplo, digamos, para ser más específica, que se llama El retrato de Dorian Gray. Este libro, que es muy bueno, me parece que es de Oscar Wilde, que me encanta este escritor. En este libro, bueno, no les voy a contar el final, pero sí es que hace como decir un pacto con el demonio, o sea, le vende el alma al diablo, ¿verdad? Para permanecer siempre joven y atractivo. Y alguien un día hace una pintura
y un artista lo retrata y ponen el cuadro en la sala, pero resulta que con el paso de los días el cuadro empieza a reflejar, se empieza a deteriorar, entonces él lo mete como en un salón, en un sótano y al final, bueno, el asunto es que el cuadro se vuelve horrible. ¿Qué quiero decirles con este ejemplo? No lo voy a contar al final del libro para que lo lean, pero eso es como ver lo que pasa con la sombra. La sombra no se puede negar. O sea, este personaje hizo un trato con el diablo de quiero ser toda la vida guapo, pero te entrego mi alma. Eso que hizo él existía. Y aunque él se veía en el espejo y se veía este vello, que era una apariencia, ¿verdad? Como una especie de hechizo, en la realidad él se estaba deteriorando porque además no era como una buena persona, una persona como muy sana, él. Entonces toda esa decadencia de sí mismo se empezó a manifestar en ese cuadro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que todas esas cosas que hemos reprimido y esos sufrimientos que hemos tenido y todo lo que rechazamos y odiamos y condenamos, se nos manifiesta, porque todas las represiones se manifiestan. También, digamos, hay que recordar que esta sombra, estoy hablando a nivel individual, pero hay una sombra en las sociedades, hay una sombra en los países, hay una sombra en la humanidad, ¿verdad? A veces vemos lamentables noticias de personas que todo el mundo las veía muy tranquilas y de repente van y hacen un acto terrible en un cine y matan gente. Y todas las personas que se les entrevistan dicen, ¿pero por qué? Si era una persona muy tranquila. Es que son personas que tienen reprimidas emociones densas, enormes. Y llega un momento en que ya la persona pues simplemente deja salir toda esa cuestión. Entonces, es como una fuerza, ¿verdad? Que se va acumulando cuando no hay una limpieza interior. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros que existe esta sombra cuando hay explosiones? O sea, primero cuando nos desquitamos con otras personas, cuando no manejamos nuestros enfados, nuestras situaciones difíciles. O sea, la salud es que si yo tengo una situación difícil en mi vida, de la que sea, de trabajo, familia o X, yo puedo llegar y reconocer que me siento mal, que estoy tenso, preocupado, triste. Y enfocarme en cómo vivirlo, cómo asimilarlo. O sea, si quiero expresarlo, contárselo a alguien para desahogarme, o escribir en un diario, o escuchar música, o sacar 5 minutos para relajarme, pero no me voy a ir a desquitar con la primera persona que se me pone enfrente. Esto es una actitud sana, ¿verdad? Entonces ya no voy a explotar, sino que voy a asimilar, voy a enfrentar y voy a trabajar la sombra abrazándola e integrándola como parte de mí. Porque aquí esto que voy a decir es fundamental. No se puede aniquilar al ego, les dije, porque el ego es parte del sistema de supervivencia del ser humano. Ni tampoco es que evadamos, no tenemos sombra, no tenemos partes reprimidas, no tenemos, porque ese no tenemos es reforzar más esa represión. Entonces uno para liberarse tiene que soltar, reconocer, enfrentar con mucha serenidad y empezar a trabajar. Hay que dejar de negar, de ocultar, de evadir, ¿verdad? Todas estas cosas que están en la parte oculta de nosotros, los secretos, los temores, todas esas cosas son la sombra. Y tienen una función. Pero también en nosotros hay una sabiduría y la sabiduría que existe en cada uno de ustedes es esa, que se nos va a mostrar en las circunstancias de la vida. Muchas veces no sabemos por qué nos encontramos gente de tal tipo. Y hay gente que se queja de que las circunstancias se le repiten con relaciones de pareja, en trabajos, y todo va muy de la mano con la sombra que esa creencia que yo tengo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene una autoestima muy baja y no cree en sí misma y puede ser una persona que ya se graduó en la universidad con honores y que tiene un muy buen puesto de trabajo, pero siempre tiene en el subconsciente esta parte de sombra de que cuando era pequeño pues le dijeron que era un inútil, por ejemplo, o que no servía para nada, o que lo que hacía no era bueno. Entonces la persona puede ir triunfando y todo, pero en el fondo tiene una latencia de menosprecio hacia sí misma. Y aunque haya ido bien en los estudios porque tiene mucha capacidad, coeficiente intelectual, pero esa parte no la ha visto, van a haber circunstancias en su vida que se le va a manifestar, ya sea en las relaciones de pareja o en cuestiones de trabajo o en insatisfacción personal solamente con él. No importa el nivel de salario o el trabajo que tenga, perfectamente la persona puede estar insatisfecha.
Y ahí es a donde uno identifica, ¿verdad? Que es que hay algo en la sombra oculto, porque en mi silencio yo me siento menos, o en mi silencio yo envidio a tal persona, o en mi silencio mi pensamiento me pasa diciendo esto, que no soy capaz, que no voy a poder, que no lo voy a lograr, ¿verdad? Todas estas cosas. O los temores, o esto es malo, lo otro es malo, y tal vez yo criticando a una persona que se expresa libremente, la odio y la critico tanto porque yo no me permito expresarme tan bien. Vean qué delicado. Así son las sociedades, analicen. De muy doble moral, ¿verdad? A veces vemos a alguien que se expresa, o que es genuino, o que es muy propio, en el sentido de que dice, bueno, lo que mi corazón siente, mi boca es un campanario, ¿verdad? Lo que siento lo digo. Entonces, respetando a todos, pero voy diciendo y soy directo y soy claro. Entonces, a veces eso molesta a las personas. ¿Por qué? Porque es un reflejo de aquello que ellos han querido ser, pero no han hecho. Tal vez en su infancia no los dejaban hablar, no los dejaban opinar, los pasaban mandando a callar o reprimiéndolos, o siempre se sintieron inferiores por X, por en la escuela, los compañeros, los profesores, qué tal, no sé, pueden haber muchas cosas. Y resulta que cuando llegan adultos tienen eso reprimido. Entonces les choca tanto las personas que se expresan con facilidad que llegan a caerles mal. Y es porque reflejan algo de ellos que ellos tienen que no han podido hacer. Entonces lo repudian. Pero no han hecho el trabajo de observar y decir, bueno, si es que yo de verdad, a mí me gustaría expresarme así, y yo sé que yo tengo la capacidad, voy a intentar trabajar, hacer algo con este tema, en vez de estar odiando el otro. Recuerden que la vida es como un espejo, ¿verdad? Siempre se nos van a presentar situaciones con otras personas para que nosotros encontremos ahí algo que tenemos por dentro. Porque si estamos con alguien que nos trata mal, terminamos con esta persona y volvemos y hay otra persona que nos vuelve a tratar mal y así sucesivamente, entonces, ¿qué es el mensaje? Ahí hay un mensaje, ¿verdad? La reiteración de eventos es algo que no hemos transmutado y es con nosotros. Como dijimos en un inicio, lo que ocurre en nuestra vida es un reflejo en la vida material, en el plano de la Tierra, aquí donde estamos, en este planeta. Todo lo que ocurre a nivel de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro trabajo y en general en todos nuestros devenires, es un reflejo como estamos por dentro a nivel espiritual y a nivel mental. Por eso les dije al principio esta ley que me parecía fabulosa, lo de cómo es arriba es abajo, es un reflejo, ¿verdad? Es como la ley de la correspondencia, todo se corresponde. Ahora, la forma en que sale esta sombra es a través de la explosión, del juicio, por ejemplo, cuando siempre tenemos una persona enfrente y la juzgamos, o el típico ejemplo en una fiesta, por ejemplo, que llega alguien y nos saluda y entonces las personas se saludan entre sí, qué alegría verte y todo, y la persona no se ha dado media vuelta cuando ya se está diciendo un montón de cosas de ella. Ahí se sale la sombra, porque entonces la parte oculta es la que sale, no con la que saludamos. Por eso digo que la sociedad a veces es muy doble moral. Porque si no te agrada una persona, igual la puedes saludar y ya. El que critica y el que juzga es el ego. Y por supuesto es alimentado por la sombra, y la sombra alimenta el ego y viceversa. Y tal vez a esta persona le cae mal porque no sé, tiene muchas cosas o factores que a él o a ella le agradaría tener. Y que en la de menos sí las tiene, pero no se ha dado la oportunidad de descubrir. Entonces, es un poco la famosa verdad incómoda. Cuando vemos otras personas que reflejan aquello que nosotros quisiéramos llegar a ser o tener, ¿verdad? Y que creemos que no tenemos o que no somos. Y entonces ahí es donde empieza el conflicto interior y criticamos y juzgamos. Y si no, también nos desquitamos. Son emociones no transmutadas. Y al no transmutarse producen esta latencia que les acabo de decir. Hay una latencia. Entonces, si yo ahora me enojé y tiré 2 portazos y quebré un vaso y porque estoy cabreada, entonces puede que ya me calmé, pero dentro de 2 semanas pego 4 gritos a quien esté enfrente mío y uno no puede andar por la vida pateándose así el camino, ¿verdad? Dando patadas al aire. Es decir, la idea en Imago es que podamos vivir en paz, sanamente, con calidad de vida. Entonces,
tenemos que recordar que esta sombra también tiene que ver con una información que ha sido heredada. Se dice que entre 3 o 4 generaciones. Estas 3 o 4 generaciones que heredamos es a nivel celular, ¿verdad? Y esta información celular se basa en creencias de los padres, de los abuelos, de los tatarabuelos. No importa cuán válidas o no nosotros digamos en la parte racional que no creemos esas cosas o pensemos que pensamos diferente. En realidad es información que va en automático dentro de nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que uno trabaje la autoindagación y la autoobservación. Cuando uno se autoobserva, uno reconoce y dice, oh, estoy en una situación que se me ha repetido varias veces. ¿Por qué estoy con Juanito? ¿O por qué estoy con Rodrigo? ¿Verdad? O con Claudia, o qué sé yo, cualquier nombre. ¿Cómo es posible que yo en mi vida me encuentre cada vez con la misma situación en el trabajo, con los compañeros que siempre me molestan, que cambio de trabajo y otra vez lo mismo, y no me reconocen mi trabajo, siempre me va igual, o en la familia, siempre hay inestabilidades, siempre hay, ¿verdad? Porque cuando nosotros encontramos un punto en nuestra vida en que estamos en equilibrio y en paz, independientemente de las circunstancias de alrededor, hemos encontrado nuestra forma fluida, sin dañar a nadie, de sentirnos gozosos. No hay que forzar nada. No hay que forzar nada. Pero cuando tú en tu cotidianidad tienes mucha inquietud, mucha, que se manifiesta con los síntomas de ansiedad, de estrés y de preocupación, estos 3 síntomas denotan latencia de sombra que no ha sido gestionada. Vean qué importante. Para mí, esto se los digo yo a nivel personal, la sombra es hija de la dualidad. Porque la dualidad es puro juicio, total juicio de todo. Y etiquetar y criticar, y ¿verdad? Y entonces lo aprendido, esto lo meto en el cajón de lo malo, esto lo meto en el cajón de lo bueno, ni siquiera me cuestiono, ni reflexiono, ni estudio, ¿verdad? Nada, a profundidad. Y lo que es peor, no se trata solo de reflexionar, o sea, sobre los demás o las circunstancias, se trata de reflexionar sobre mí y ser autocrítico conmigo mismo. No ser mi verdugo. Vean, eso es diferente, ¿verdad? Que yo sea mi verdugo y entonces me juzgue demasiado duro y no me quiera, no. Al yo hablar de lo que es integrar la sombra, es reconocerme como una totalidad integral y que también tengo sombra, porque la tengo. Entonces también voy a autoobservarme y reconocerme en qué circunstancias de mi vida se me repiten, por ejemplo. ¿Cuáles son mis mayores temores? Eso se lo estoy diciendo así despacito para que lo anoten si quieren, para que reflexionen y ahí van a ver cuál es la sombra de cada uno. ¿Qué es lo que yo quisiera cambiar de los otros o de los demás? Ya vamos a analizar esto. ¿Qué es lo que más me enfada a mí? ¿Qué es lo que más me molesta? ¿Con qué me cabreo demasiado? ¿Con qué situación? ¿Qué es lo que me niego a aceptar de mí mismo? ¿Qué no acepto de mí mismo? Estas frases que les acabo de decir, vamos a desarrollar un poco de autoindagación. Vale la pena, se los aconsejo. Siéntense, escriban las frases, saquen un ratito. Para el que tiene interés de descubrir su propia sombra, porque nunca he oído hablar de este tema, pues es fabuloso que hagan esas preguntas. Y vean lo que les voy a decir. En la parte en que yo acabo de decir ahora, ¿qué es lo que quiero que cambiar del otro? ¿Cuántas personas? Un momento, recordemos que yo todo lo que hablo en Imago hablo desde la conciencia, no desde el ego. La conciencia implica estar presentes. Recordemos que la conciencia está en el presente, el espíritu está en el presente, el nivel superior de frecuencia vibratoria alta está cuando yo estoy aquí y ahora. Ese es un truco para saber, ¿verdad? Si estoy en la parte de la conciencia o si estoy en el ego. El ego siempre está en el futuro o en el pasado, el ego no puede estar en el presente, porque cuando uno está en el presente, uno está consciente, en conciencia, desaparece el ego automáticamente. Se vuelca en la presencia. Entonces, el ego está en el futuro y en el pasado, de la mano con la sombra en ciertos casos, no siempre, pero en ciertos casos. Y ahí se nos va a generar el estrés. ¿Cómo hago para saber si estoy en la conciencia o en el ego más frecuentemente?
valoren, como ya una vez les había solicitado, qué tipo de día a día tienen. Cuando una persona vive muy tensa, o como con esta ansiedad, o le cuesta dormir, o, ¿verdad? Hay muchos factores. Me cuesta conciliar el sueño, vivo muy ansioso, muy nervioso, o estresado, completamente estresado, y pensando en qué haré mañana, o acordándome del pasado, y siempre mi mente está en otro lado y mi espíritu también, o sea, no existe la conciencia. En cambio, cuando yo estoy experimentando la conciencia, siento paz, y es una paz inmensa. Esté haciendo lo que esté haciendo, aunque esté haciéndome un té, por ejemplo, algo muy simple, o si estoy de pie en una calle para cruzar un semáforo y estoy presente en la conciencia, siento una paz que me expando por el universo. Vean qué diferencia para que lo vayan practicando. Retomando, lo que les iba a decir es que quiero cambiar en el otro. Porque siempre las personas decidimos cuando hemos estado en inconsciencia, las decisiones que toma la mayoría de las personas, el 99%, es desde la inconsciencia, siempre. Siempre funcionamos en inconsciente, a menos de que estudiemos, de que nos demos cuenta, de que caigamos en conciencia y despertemos, ¿verdad? Solamente así, solamente despertando. ¿Qué pasa desde la inconsciencia? Desde la inconsciencia yo quiero cambiar a la otra persona. Entonces me vinculo con alguien creyendo que esa persona hoy es así, pero que yo la voy a cambiar y que en el futuro todo va a mejorar. Y ahí seguiré toda la vida esperando, ¿verdad? Porque el cambio que yo quiero ver en el otro es el cambio que quiero ver en mí. Por ejemplo, relaciones de padres e hijos, relaciones de pareja. Los padres no se pueden sentar en una silla a esperar que los hijos cambien y que los complazcan. Ni los hijos tampoco se pueden sentar en una silla a esperar que sus padres cambien y los complazcan. Cada uno es un universo y tenemos que fluir todos. Entonces, vean qué importante, porque ahí está la sombra. Cuando yo me empeño en que quiero cambiar a la gente y veo que todos son culpables de mi infelicidad, estoy operando desde el victimismo. El victimismo es el ego, alimentado y fortalecido por la sombra. Es decir, soy víctima. No me atienden, no esto, no el otro, me siento mal. Me gustaría que sutanito me tratara mejor, pero paso enfocada hacia afuera, desde el ego, ¿verdad? Y nunca produzco un cambio en mí realmente, o sea, una transformación en mí. Recordemos que las transformaciones que hacemos, y con esto ya casi vamos concluyendo, son para nosotros. No hay que preocuparse de que sea porque cuando uno dice, voy a cambiar mi persona, voy a transformarme, para que mi pareja esté contenta o para que me vaya mejor en mi relación de pareja, o porque para que en el trabajo me vaya mejor, ya uno está poniendo ahí precondiciones. Porque el ego es muy astuto. Entonces va a estar viendo en qué momento no le va a uno bien en el trabajo o en la pareja para decir esto no funciona, y ya uno se vuelve a enfadar y vuelve a los patrones del ego. Hay una manipulación. Por eso es que las transformaciones tienen que ser individuales. Por mí. Y ya el universo irá haciendo como efecto dominó que en todas las áreas de mi vida todo vaya sucediendo a la perfección. Así funciona, véanlo en la naturaleza con las plantas. Las plantas van naciendo, van creciendo, sin que se les jale los pétalos ni que se abra el capullo antes de tiempo. Todo fluye así naturalmente. Igual nosotros en la conciencia tenemos que confiar, ¿verdad? Por eso les hago énfasis en esa pregunta de qué quiero cambiar del otro. Porque cuando yo veo lo que quiero cambiar del otro, me puedo dar cuenta de cosas mías que yo no he cambiado, no las mismas. Pero ahí subyace algo, ¿verdad? Entonces, podemos estudiar un poco cómo nos hemos venido comportando y a dónde es que surgen esas sombras. La sombra en realidad, digamos, el ego es lo que yo creo que soy, la imagen que creo que yo soy, la imagen que me he construido de mi nombre, de mi rol, de mi género, de mi profesión. Entonces yo creo que soy así, asa. Y en ese ego está digamos, las posibilidades económicas de la persona, la capacidad vocacional, todo está ahí. Y la sombra es lo que no me agrada y no soy, ¿verdad? Entonces, lo que no me agrada, que yo creo que yo no soy.
Entonces todo lo que no me agrada lo condeno. Porque tal vez allí vea algo mío reflejado. Y voy a dar una frase chiquitita ya porque se nos hizo muy extenso. Como les digo, el tema de la sombra es un tema complejo y profundo de analizar. Y es un material en el cual todos ojalá pudiésemos acceder para entendernos mejor. Todos tenemos configuraciones de sombra. Y eso no es un delito, es parte. Hay noche, hay día. Nosotros también somos noche y somos día. Veámoslo así. Todos hemos tenido sufrimientos. No se trata de que recordemos todo lo que hemos sufrido. El asunto es que las latencias tóxicas que tenemos con las personas más cercanas y en nuestro diario vivir, como se nos da, se nos manifiesta en el plano real aquí en la materia, nuestro vivir como es. Seamos honestos con nosotros mismos y empecemos a ver qué es lo que estamos reflejando ahí. A veces cuando condenamos a los demás nos estamos condenando a nosotros mismos. Por eso lo del perdón tiene mucho que ver con uno. El perdón, que es otro tema delicado, es como, bueno, esta persona la perdono, pero en realidad cuando yo la suelto, que es más que perdonar, es soltar a la persona por algo que yo creo que me hizo, yo en realidad me estoy perdonando también a mí por otras cosas. Y en la vida hay situaciones muy complejas y muy complicadas que no las vamos a valorar al día de hoy. Sin embargo, aquí se trata de que uno se pueda liberar, porque nos han puesto tantas puertas, tantas limitaciones, tantos candados a la hora de hablar. La sombra es todo lo que uno no ha dicho, todo lo que ha pensado y que ha querido decir y no le ha sido reprimido, ¿verdad? Y véanlo a nivel mundial, las guerras surgen por la sombra, por todas esas represiones, ¿verdad? Por todas esas cosas de los intereses ocultos de las personas. No hay una salud emocional en esa área. Por ende, en las familias y a nivel individual o en las parejas o a nivel laboral, también hay cosas que son de la sombra que debemos de trabajar. No se trata de negar y decir no tengo sombra, no quiero, quiero ser solo luz. Es decir, yo soy un ser integral con capacidad de evolucionar, de autotransformación, ¿verdad? Entonces, analicemos esto y trabajémoslo. Espero que les haya gustado el audio de hoy. Si quieren pueden dejar un like. Recuerden que estamos en ebooks, en podcast. También tenemos una cuenta en Instagram, imago_ser. Y bueno, en este canal, recuerden que también en ebooks y en YouTube, en los dos, estará lista con todos los episodios para que la escuchen. Y también pueden compartir la información o enviar algún correo electrónico si tienen una solicitud, bien recibida será, o algún comentario o pregunta. Un abrazo para todos y que tengan una feliz semana. Gracias por estar.